contando historia. Cosa llamativa que es una biblioteca. Cualquiera sea el soporte material que contenga lo escrito, que contenga la memoria de la humanidad, indudablemente el acto de abrir el libro, encontrar el material buscado en la computadora y fijar nuestra vista, nuestro oído en lo que han dicho hombres y mujeres que han pasado hace tantos siglos o hasta ayer u hoy, tiene una magia impresionante. Vamos a seguir hoy en Contando Historia, repasando algunos libros que contienen nuestra memoria patria de nuestro querido y entrañable país. Indudablemente una forma de felicidad es leer. Jorge Luis Borges, ese gran maestro de la literatura, decía en una conferencia sobre el libro que hay que leer lo que a uno le hace feliz. Imagínense ustedes lo mágico que tiene abrir las páginas de un libro y encontrarnos con la figura de Mariano Moreno, de Cornelio Saavedra, de Manuel Belgrano, de Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, José María Paz, el coronel Iriarte, las investigaciones de Ameguino, las narraciones sociales de Lucio B. Mansilla. Podemos retrotraernos y recrear con ese solo acto de 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que fueron aquellos tiempos y lo que fue ese territorio vasto, precioso, que es nuestro país y tal cual fue visto por quienes nos precedieron y recorrieron a pie, de a caballo, y con la mirada absorta esos inhóspitos, vastos territorios y esos actos hechos por los hombres que nos precedieron. Y vamos a retomar hoy, en Contando Historia, un escritor, novelista, que vive actualmente en la ciudad de Córdoba, en un barrio obrero, y que escribió quizá la tríada más llamativa escrita acerca de 3 figuras fundamentales de la historia argentina del siglo XIX. Nos estamos refiriendo a Andrés Rivera, ese notable escritor que en sus obras La revolución es un sueño eterno, El Farmer y Ese Manco Paz describiera con un lenguaje latigante esas 3 figuras fundacionales de nuestra historia argentina. La revolución es un sueño eterno, comentábamos, hace una especie de reconstrucción del pensamiento y del diálogo de Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo. Aquel hombre, primo de Manuel Belgrano, que encarnó junto a Belgrano y a Castelli
lo más fecundo y lo más fuerte de la Revolución de Mayo. Perteneció al grupo de los llamados jacobinos y, no muy tenido en el tapete de la historia, fue sin embargo el sindicado por la primera junta para tomar un birloche, un cochecito endeble y a matacaballos, ir a encontrarse con la expedición militar que había apresado nada más y nada menos que al último virrey, designado por el pueblo de Buenos Aires, el caudillo más insigne que tenía el Río de la Plata, don Santiago de Liniers y Bremont, que encabezara la contrarrevolución en Córdoba, y allí, en el lugar donde lo encontrasen, decía el decreto fulminante de la Junta, debían proceder a cumplir la orden del fusilamiento. Y allá fue Castelli, un abogado joven de 40 años que, encontrándose frente a frente con don Santiago de Liniers y Bremont, debió cumplir la orden de fusilamiento. Este fue el primer acto de sangre de nuestra Revolución de Mayo. Y de allí, imaginémoslo, a don Juan José Castelli, y Andrés Rivera lo describe de una forma muy precisa y, reitero, latigante, porque va narrando de forma fulmínea cómo arriba de un caballo este joven abogado porteño cruzó todas las latitudes rumbo al Alto Perú, donde se tomaba el té en tacitas de plata, donde el oro empedraba las iglesias del Potosí, donde Charcas, La Paz, Chuquisaca, Salta eran ciudades llenas de opulencia, productos del trabajo violento al que eran obligados los indígenas y los criollos. Allí hasta Potosí fue Juan José Castelli, y lo narra Andrés Rivera de una manera maravillosa, con el asombro propio que este porteño pudo haber tenido arriba de un caballo, viendo la opulencia y viendo la miseria a la cual eran expoliados los indígenas allí, en el centro neurálgico del poderío realista en Sudamérica. Juan José Castelli ordena el fusilamiento a su vez en la Plaza Mayor de Potosí, el lugar que estaba sentado bajo el cerro más prominente y lleno de plata, que dio plata al mundo y que fue llevado por raudales a la Europa en los barcos que transportaban la plata sacada de las minas de la Villa Real del Potosí. Allí, Juan José Castelli nuevamente debe fusilar a aquellos mariscales realistas que tantas crueldades habían cometido contra los criollos y los indígenas. Nieto, Sáenz caen bajo la andanada de fuego de las tropas porteñas. Y de allí en más quedaba expedito el camino a Lima. Lima, la ciudad real, la ciudad imperial, donde el poderío realista español tenía asentados sus reales. Una serie de desaciertos, de desinteligencias, pero también podamos ver con la retrospectiva de los años de falta de experiencia. Estamos hablando de un abogado, un jurista, jurisconsulto, como era Juan José Castelli, que fue en carácter de comisario político de esta expedición,
cuyos jefes militares eran Balcarce, Martín Rodríguez, estaba Pueyrredón, pero todos inexpertos en el arte de la guerra. Allí sufrieron el desastre militar de Huaqui tras la primera batalla triunfal de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. Y el desastre de Huaqui significó la pérdida por primera vez del Alto Perú y el retroceso descalabrado de las tropas de la Revolución de Mayo. Pero cuenta, narra, de una manera que invitamos a leer a don Andrés Rivera, cuál pudo haber sido ese asombro de Juan José Castelli frente a las puertas del sol, del viejo imperio del Tiahuanacu a orillas del lago Titicaca, a tal punto que el 25 de mayo de 1811 las fuerzas de la Revolución de Mayo celebraron allí, en las puertas del sol, el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Y allí Juan José Castelli, el orador de la Revolución, declaró la libertad, igualdad de los indios, de los negros esclavos, de los criollos, de los gauchos, la igualdad de derechos, la libertad, aquellos principios que venían propagándose desde la tea de la Revolución Francesa. Juan José Castelli, tras la derrota de Huaqui, debió volver a Buenos Aires y allí ya la otra faz de la revolución, aquella encarnada por Cornelio Saavedra y sus prosélitos, se había adueñado del poder y es sometido a juicio, al llamado juicio de residencia por su actuación. Y Andrés Rivera contesta y pregunta cada una de las ponencias a las cuales era sometido en interrogatorio por la asamblea don Juan José Castelli. Y las preguntas que allí se interroga Andrés Rivera en persona de Juan José Castelli muestran a las claras cuál era la puja entre las ideas reinantes en la época. Juan José Castelli, vaya paradoja, el orador de la Revolución, fallece en pleno juicio de un cáncer en la lengua que le va carcomiendo la lengua y que le impide finalmente hablar. Debe comunicarse por escrito y esa manera tan conmovedora de hablar y transmitir su parecer de la revolución por parte de quien fue uno de sus fundantes miembros es transmitida de manera precisa por Andrés Rivera, a quien invitamos a leer. Y en ese imaginario viaje que vamos desandando en nuestra biblioteca, vamos a la otra obra de esa tríada. Porque si hay personaje al cual cada vez que nos acercamos nos preguntamos todo tipo de interrogantes, nos planteamos todo tipo de dudas, es respecto de la figura de don Juan Manuel de Rosas. Don Juan Manuel de Rosas, miembro de una destacada familia porteña, estanciero. Fíjense ustedes qué rara manifestación del destino o de la política. Don Juan Manuel de Rosas, que es considerado por una gran parte de la historia argentina y de la sociedad en general como el defensor de la soberanía nacional por aquella vuelta de obligado, por el tratado firmado con Inglaterra, muere nada más y nada menos que en Inglaterra.
Don Juan Manuel de Rosas, cuando cae derrotado por su compadre, que era traidor, pero no era unitario, según sus palabras, don Justo José de Urquiza, su lugarteniente y gobernador de la provincia de Entre Ríos en la batalla de Caseros, don Juan Manuel de Rosas sale de su casa escoltado por soldados marinos ingleses, vestido como uno de ellos, y sube a una fragata inglesa y se va del Río de la Plata, desapareciendo para siempre de su lugar de nacimiento y proyección política para asilarse en Inglaterra. Allí estuvo en Londres, recorrió parte de la isla y finalmente recala en Southampton. Disculpen mi inglés, Southampton se escribe, y allí vive sus longevos años, porque vivió muchos años más, como un farmer. He ahí el título de la obra de Andrés Rivera, El Farmer, donde en un diálogo supuesto entre la estancia y la república va narrando de forma precisa cuál era el pensamiento de don Juan Manuel de Rosas, viendo desde Inglaterra lo que era y fue su país. En un diálogo supuesto con quien fuera quizá el militar que encarnara en ese momento de la patria el pensamiento más claro y que fuera quien realmente le hiciera temblar a don Juan Manuel de Rosas en su poderío, bien asentado en su palacio de San Benito de Palermo, allí donde ahora están los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Don José María Paz, el Manco Paz. Y en ese diálogo supuesto, relevado en el Farmer, van Juan Manuel de Rosas y José María Paz uno a uno, pasándose boletas y dialogando acerca de la suerte de la República. República para Paz, estancia para Rosas. Y de esa tríada, el libro que finalmente viene a coronar la obra de Andrés Rivera que tenemos en nuestra biblioteca y hoy estamos comentando, vino ese libro, ese Manco Paz, para coronar la obra de Andrés Rivera, quien cuenta también la supuesta visión de José María Paz en Buenos Aires una tarde otoñal de lluvia, cuando en una casa que le había sido obsequiada, porque ese Manco Paz no quería tierras, no quería riquezas, no quería trato con ninguno, solamente tenía ansias de república y de ideales. Desde esa tarde lluviosa, otoñal, en 1854, poco antes de morir y presintiendo la visita de la parca, don José María Paz, según la narración magistral de Andrés Rivera, va narrando su larga y fructífera vida en las lides de la Revolución de Mayo, las guerras de la Independencia, las guerras con Brasil, y cuánto toca Corrientes de cerca cuando narra Andrés Rivera cuál pudo haber sido el derrotero de José María Paz allí en los campos lindantes con el río Corriente, cuando debió enfrentarse con el llamado ejército de reserva correntino
formado en gran parte por los escueleros de Corrientes Capital, con las tropas bien pertrechadas, aguerridas, bien armadas, bien pagadas de Entre Ríos al mando de su gobernador Pascual Echagüe, y a quien deshizo en la batalla de Caaguazú entre el 27 y 28 de noviembre de 1841. Y de una manera realmente asombrosa, en pocas líneas, Andrés Rivera narra cuál pudo haber sido la sensación de paz frente a las tropas, como él dice, en pelotas de los correntinos que no tenían ni para taparse sus vergüenzas y que no entendían una jota de las órdenes que daba José María Paz, quien hablaba en castellano y los correntinos de la zona hablaban en guaraní, y sin embargo logró armar esa estrategia hasta ahora estudiada en las academias de guerra, desplegando de tal modo sus desarrapadas tropas que en una noche y un día hicieron desbandar al ejército entrerriano y permitió que Corrientes de este modo fuera hasta Paraná, la Bajada, como se llamaba en ese entonces la capital de Entre Ríos, e hiciera temblar en su guarida al tirano Rosas. Narra también Andrés Rivera cuál era la suerte de Paz en su vida con quien se casara, que era su sobrina. Qué dato llamativo. José María Paz se casó en su prisión, en el Cabildo de Luján, cuando fue apresado, primero por las tropas de don Estanislao López, ese gaucho ladino, y después fue puesto a disposición de don Juan Manuel de Rosas, quien lo hizo detener en el Cabildo de Luján. Allí, en Luján, provincia de Buenos Aires, está aún en el Museo Udaondo, en los altos del Cabildo, la pieza, cárcel, donde estuvo detenido desde 1831 hasta 1841 don José María Paz. Y allí se casó con la única visita que le era permitida, porque tenía autorizada la visita su madre, doña Tiburcia Aedo de Paz, quien iba en compañía como dama de compañía de su sobrinita Margarita Weil, casada, hija de una hermana de José María Paz. Y con ella, en prisión, el Manco Paz, quien había perdido el dominio del brazo en el combate de Venta y Media contra las tropas realistas, contrae enlace con su prima, con su sobrina, y con quien tiene 11 hijos, varios de los cuales fallecen en la niñez porque en esa época la viruela, el sarampión causaban estragos y mataban a los niños en su temprana edad. Cuenta José María Paz el modo en el cual debían trampearle a los guardias para poder ellos conversar y a su vez tener charlas que permitieran mantener un contacto con el mundo de afuera. La insignia punzó que decía mueran los salvajes, inmundos y asquerosos unitarios, era doblada de tal modo que se leía mueran los salvajes federales. Y esa era la contraseña, al no saber leer ni escribir los guardias rosistas, ese era el modo de comunicarse con sus partidarios en la cárcel.
Realmente invito a leer este libro porque a su vez creo que está descrita de manera asaz, asombrosa y verídica la suerte que le cupo al tigre de los llanos, don Facundo Quiroga, aquel indómito caudillo riojano, que en 2 oportunidades, en Oncativo y La Tablada, fue vencido por José María Paz. José María Paz, quien hacia 1830-31 ocupara la comandancia en jefe de la Liga Unitaria con epicentro en Córdoba, se vio atacado por Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, quien decían que atacaban con sus capiangos las montoneras riojanas formados por sanjuaninos, mendocinos, correntinos, catamarqueños, salteños, atacaban y dicen que los llaneros riojanos, cuando entraban en batalla, se transformaban en capiangos, que eran una suerte de tigres feroces que arremetían y eran invencibles. En las 2 batallas, con menos hombres, con menos tropas, con menos armamentos, pero con una estrategia que dice Andrés Rivera en Ese Manco Paz, que el estratega José María Paz fue el único que prestó atención a las enseñanzas que en la ciudadela de Tucumán, en clases nocturnas, dictara don José Francisco de San Martín a sus oficiales, fueron aplicadas en estas 2 batallas. Y allí dicen que Facundo Quiroga no entendía nada. ¿Cómo? El Manco Paz, montado en un caballito criollo, fumando cigarritos brasileros, sin poder mover un brazo, con el único brazo hábil levantado y sosteniendo el sable, mandaba una y otra cargas contra sus montoneras y los deshacían. Narra Andrés Rivera el miedo que por primera vez insumió a Facundo Quiroga cuando lo vio de frente al Manco parado en su caballito fumando su cigarrito brasilero y sin saber qué denotaba su rostro. Parece, según Andrés Rivera, que denotaba ya cierta tristeza o melancolía por la suerte que le cupo a la Revolución de Mayo. Con esa pregunta inicia este libro diciendo que en los años de 1830 ya era como lejana la idea de la patria en estas tierras. Esa tristeza, esa melancolía, dicen que estaba dibujado en el rostro de José María Paz, un rostro indiado, quemado por el sol. Una tarde de otoño, lluviosa, fría, en el Buenos Aires de 1854, cuando ya el país caminaba a la organización afanosamente buscada en tantos años por hombres como Paz, Andrés Rivera narra ese supuesto punto de vista que mágicamente nos transporta a esa época aciaga de nuestro querido y lindo país. En nuestras Contando Historias continuaremos revisando en esta biblioteca uno a uno los libros que nos hacen por un momento feliz.